Hola chivitos, bienvenidos a un nuevo video después de bastante tiempo. En esta ocasión les traigo un resumen de noticias de Minecraft contra Zombies 2. Veremos los avances que compartió Quersor sobre el capítulo 6, el Palacio de los Espíritus de la Tierra. La información fue publicada entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de enero de 2026. Les recuerdo que toda la información proviene del servidor oficial del juego, así que sin más relleno, vayamos directo al grano. Bueno, la ubicación de este nuevo capítulo en el mapa estará en la parte central superior del mapa, estando entre el icono de la tienda y del capítulo 3 y 5. En su icono, se puede observar un ojo de Satoru Komeiji, el cual estará formando una figura de un corazón. Algo a destacar, es que este capítulo se desarrolla dentro de las montañas. Por esta razón hay un agujero en las montañas. El mapa del capítulo, se desarrollará en el subsuelo. En esta zona, estará el palacio, junto a un enorme jardín. Y más a la izquierda se puede apreciar una aldea. El cual tengo entendido que es de Onis. Y algo a destacar, es que los niveles estarán formando la figura de un corazón. Y bueno, el aspecto que tendrá los niveles de este mundo, será este. El escenario se desarrollará afuera del palacio, donde estaremos protegiendo la entrada principal. El escenario contará con 6 carriles. Y lo más probable es que en este mundo no aparecerá el taladro, debido a la falta de luz solar. Algo a destacar, es que las podadoras ahora serán carretillas con cadáveres, ya que estas les pertenecen a Orin. Me imagino que al activarse hará que los enemigos vayan a por ellas, ya que no se ve que las carretillas puedan infligir daño, pero supongo que al salir de la pantalla, los enemigos volverán a atacarnos. Bueno, eso es lo que teorizo. Y bueno, pasando a los enemigos. Por el momento de este video, por ahora se han revelado 2 enemigos nuevos para este capítulo. El primero sería el zombie con casco de diamante, que sería el equivalente al zombie cara ladrillo, del Plantas contra Zombies 2. No tiene algo especial, más que tener mucha vida. El segundo enemigo, es el hacker. Por ahora no hay mecánicas oficiales, pero según la Wikipedia del juego, el hacker, podrá hackear tus artilugios, robar tu energía, y robar dinero. La teoría que tengo, es que sobre lo de hackear artilugios, probablemente sea simplemente dejarlos desactivados por un tiempo. Quizás sea algo parecido al zombie radio casetero, de PBZ2. No creo que sea una versión mejorada del hipnotizador. Bueno, pasando a los artilugios. Ya tenemos diseños oficiales de los artilugios, y algunas mecánicas de ellos. Algo que me gusta de estos artilugios, es que su estilo artístico es de tipo arqueología, o de cosas antiguas. Bueno, volviendo al tema, por el momento tenemos 4 artilugios, que sabemos sus mecánicas. El primero es la catapulta de grava. Este artilugio es el equivalente al lanza-maíz de PBZ2. En su caso lanzará pedernales, en vez de granos de maíz. Y de vez en cuando, lanzará bloques de grava, que inmovilizará al enemigo que golpee por un tiempo. Su nutriente lanzará a todos los enemigos, un bloque de grava y, los inmovilizará. El segundo, es el transfencer. Este artilugio tendrá 2 modos de ataque, que se podrán alternar con el engranaje. Primero explicaré su habilidad especial, y luego sus modos de ataque. Este artilugio aplicará un nuevo efecto luminoso al dañar un enemigo, el cual hará que los enemigos brillen en la oscuridad, y que puedan recibir un 50% extra de daño de otros artilugios. Su primer modo de ataque, consiste en lanzar flechas espectrales a los enemigos, los cuales les aplicará un efecto que durará 5 segundos por cada golpe. Y su nutriente, consiste en disparar 30 flechas rápidamente. Y su segundo modo, consiste en disparar un láser, el cual aplicará el efecto continuamente al enemigo en el que impacte, pero no podrá hacer daño por sí solo. Y su nutriente aplicará el efecto luminoso, a todos los enemigos de la fila en el que esté el artilugio. Bueno, el cañón de piedra, y la dinamita nuclear, aún no tienen mecánicas implementadas, ni nutriente aún, pero se sabe que el cañón de piedra, será el equivalente al Mazorca cañón de PBZ1, el cual probablemente necesita 2 catapultas de grava para colocarlo. Y la dinamita nuclear, será el equivalente a la PZ de PBZ1. Ya después de que salgan información de sus mecánicas, intentaré abarcarlos en algún otro video para explicarlas a más detalle. Por el resto de artilugios, no se sabe nada por ahora. Y ya por último, y no menos importante, el artefacto llamado Materia Oscura recibirá un rework, el cual hará a todos los enemigos invisibles, en vez de oscurecer el escenario. Su beneficio a los productores de Redstone, se mantiene intacto.
Personalmente me desagrada un poco este cambio, ya que me gusta bastante su efecto de oscuridad que coloca, aunque supongo que se hizo esto, ya que con subir el brillo de la pantalla puedes hacer trampa. Y bueno chivitos, esto ha sido toda la información por el momento de estas fechas. Si notaron el video más corto, es porque mi intención ahora es publicar vídeos un poco más seguido, con información más reciente. Ya que no quiero meter muchos avances en un solo video, ya que se hace muy pesado de hacer y editar, debido a tanta información por abarcar. Espero poder hacerlo, ya que los estudios me dificultan dedicarle tiempo a los vídeos. Así que bueno, sin más que comentar, nos vemos en un próximo video, chao.